Bueno, ¿qué tal si nos vamos poniendo de pie para disponernos a este tiempo de alabar a nuestro Señor? Hoy tenemos nuestra liturgia y nuestro tiempo de oración está en el Salmo 119, del 129 al 136. Repito, Salmo 119, del verso 129 al 136. Dice la palabra del Señor: maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz. Vuélvete a mí y tenme piedad, dice en el verso 132, como acostumbran con los que aman tu nombre. Vuelvo a leer el verso 129 del Salmo 119. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Dispongámonos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, amado Dios, de estar acá como congregación, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, como estamos, como llegamos, corriendo, quizás alegres, estresados, tristes, pensativos, reflexivos. Bueno, tantas cosas que pueden ocurrir, Señor, mientras llegamos acelerados. Nos presentamos como congregación y venimos, Señor, considerando que te necesitamos, Señor, que necesitamos de ti, de tu palabra, de alabarte en comunidad, de alabarte en congregación, Señor. Bendito seas. En esta palabra tan hermosa te vemos como aquel que haces maravillas, que tus testimonios son maravillosos, Señor, que impartes luz a través de la exposición de tus palabras, que tanto necesitamos de ella, como aquel que tiene piedad de nosotros y nos vuelves a ti y haces que amemos tu nombre. Bendito Señor, invocamos tu nombre para empezar esta celebración a ti. Ayúdanos para que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén acá, para que vengamos todos de una forma muy consciente a alabar y a estar pendientes, Señor, de tu palabra para ponerla por obra. Bendito sea, Señor. Gracias. Rogamos que dirijas y recibas nuestra adoración como congregación y que respondamos, Señor, aparte de estos hermanos hermosos que se prepararon para alabar tu nombre, ensayaron, Señor, que nosotros todos como iglesia respondamos a ello y que también pongamos tu palabra por obra y que la recordemos durante la semana. Prepáranos, Señor, dirige y recibe nuestra adoración como congregación. Bendito sea tu nombre, en el nombre, tu nombre es Jesús. Amén. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, tú eres digno, tú eres santo y tu gracia es sublime, Señor. Queremos adorarte esta mañana, Señor, con nuestras manos, con nuestra voz, y vamos a cantarte a ti que eres el anciano de días, como decían los profetas. Eres el Rey inmortal, el soberano, el digno, y queremos bendecirte, Señor, con nuestra oración. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos todos juntos, bendición y gloria, poder, bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Usted está, ore en su mente y su corazón, ore al Señor, dele gracias por el día que ha hecho, por su fidelidad, porque Él merece todas nuestras bendiciones, toda nuestra alabanza que sale de un corazón humilde. Y ahora lo que vamos a cantar, cántalo con el corazón, de que Él es digno para reinar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual.
anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Continuamos con el texto de liturgia del día de hoy, el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 129 al 136. Dice así la palabra de Dios: Maravillosos son tus testimonios por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Adora la presencia de Dios en esta mañana. Cierra tus ojos. Padre, te adoramos. Padre, reconocemos tu santidad y vemos, Señor, que este salmo no me describe a mí, Señor. Te pido perdón, Señor. Hoy confesamos este pecado, Señor, de no ver tu palabra con asombro, como el salmista lo dice acá. Él está maravillado, Señor. Perdón, Señor, por perder ese asombro por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a redescubrir las maravillas de tu palabra, a verla y a tomarla, tenerla como ese tesoro invaluable, que cada vez que vamos a ella podamos decir: ¿cómo puede ser? Podamos decir con asombro: qué grande eres, Señor, qué bueno eres, Señor. Donde vemos en tu palabra todos tus atributos, Señor. Pero Dios, muchas veces he ido a tu palabra solo para cumplir con la tarea del día. Y no es así la actitud que tú buscas. No es esa la actitud que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada lectura, que cada tiempo allí contigo sea una oportunidad para conocerte más, para vivir esa palabra, para obedecerla, Señor. También te pedimos perdón, Señor, porque no nos duele, somos indiferentes al que no te conoce, al que no te obedece, Señor. El salmista aquí, Señor, derrama sus lágrimas de dolor por el perdido. Perdónanos, Señor, cuando tenemos la oportunidad de hablar el evangelio, de decir la buena noticia a esta persona pecadora como estuvimos nosotros, y ayudarla, Señor, extendiéndole tu palabra que trae libertad, Señor, tu evangelio de gracia, tu evangelio de gracia y paz. Señor, que no perdamos ese asombro cada vez que vamos a ella,
Que tengamos reverencia ante ella, ante tu palabra fiel y verdadera. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso es el amor de Dios. Es misterioso, no lo podemos entender. ¿Verdad? Sí, juntos cantamos este coro, lo aprendemos, lo exaltamos a Él. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Y eso es todo lo que dice este coro. Vamos a hacerlo juntos. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Una vez más, qué gran misterio. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Adora al Señor por su gracia, inmerecida gracia, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida, Dios. Te adoramos en esta mañana. Exaltamos tu gracia y paz. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor? Para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Decimos qué gran misterio, oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Te adoramos, Señor, en esta mañana, agradecidos contigo por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Decimos una vez más, gracia y paz. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación! ¡Qué expiación tan grandiosa tú das! Que al más vil pecador puede limpiar y librar. ¡Oh, qué gran misterio! ¡Oh, qué gran misterio es para mí! ¡Qué gran misterio es para mí! Que tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a nosotros, no porque lo mereciéramos, sino como un regalo tuyo, Señor. Estamos agradecidos. Una vez más, gracia y paz. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud, canción de gratitud, cantaré sin parar. Apartado, apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Cántale, oh, qué gran misterio, oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí. Su palabra dice que por gracia somos salvos, y no por mérito propio, sino que es un regalo de Dios. Te agradecemos, Dios, por ese regalo. Estamos maravillados, no lo entendemos, pero maravilloso es tu amor, y lo decimos juntos.
maravilloso, al unísono, maravilloso. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Dígaselo una vez más con todas sus fuerzas. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Una vez más, vamos, maravilloso. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, y que tu gracia vino a mí. Una última vez que se escucha su voz al Rey. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza y la adoración de tu iglesia. Te adoramos. Gracias. Gracias te damos. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Que tu gracia vino a nuestras vidas, Padre. Maravilloso amor tuyo por nosotros, Padre. Danos la fe, Señor, para creer en ti y en todas y cada una de tus promesas, Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que amó, a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán,
Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Amén. ¿Qué tal si cierras ahí tus ojos y oramos al Señor pidiendo que Él nos aumente la fe? Como hemos cantado esta mañana, Señor, te pedimos que en medio de las circunstancias que vivimos cada uno de nosotros, sostengas nuestra fe. Nosotros reconocemos en tu palabra que no se trata de cuán grande sea nuestra fe, se trata del que sostiene nuestra fe, aun por pequeña que es, pero rogamos que nos des y nos concedas en tu gracia y en tu favor el creer y el confiar en ti, el Dios poderoso, el Dios que sostiene nuestras vidas, el Dios que hace como quiere, pero este Dios que a la vez es bueno y es fiel. Así que ayúdanos, Señor, a mirarte solamente a ti. Ayúdanos a ser librados de poner la confianza en otras personas o en otras circunstancias o en tantas cosas que pueden venir a nuestra vida y de las cuales podemos querer aferrarnos o agarrarnos, Señor. Llévanos siempre a mirarte a ti como el tesoro de nuestra vida, como lo más importante, como lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Que esta canción que hemos entonado sea una oración en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. En este momento de nuestra oración pastoral, queremos orar y voy a pedir favor a Panky que venga por acá. Panky, que dirige nuestro ministerio de misiones, nos va a contar un poco de cómo podemos orar por ellos, porque la misión sale la próxima semana. Entonces Panky nos va a contar un poco cómo podemos acompañarlos a orar durante estos próximos días, y algo más pues de misiones. Entonces, Panky, adelante. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, estamos muy animados porque ya en estos días salimos y no queremos dejar la oportunidad para que ustedes puedan orar por nosotros y también llevarse algunas peticiones de oración para orar en estos días que vamos a estar afuera. Y Adriana, que también hace parte del comité de misiones, nos va a decir por qué cosas ustedes pueden orar mientras nosotros estamos en el Caquetá. Muy buenos días, amada iglesia. Pues queremos que ustedes nos acompañen durante la semana que vamos a estar en el viaje misionero. Uno, pues por el cuidado de las personas que vamos como misioneros, el cuidado de nuestra vida física, pero también espiritual, porque a través de nuestros labios, de nuestras bocas, pues esas personas que de pronto no han oído del Señor puedan recibir su mensaje. Dos, para que esos corazones estén abiertos y dispuestos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Tercero, también para que nuestros
misioneros que se encuentran allá en el campo de Caquetá, que es Milton y Julieta, sean reanimados y sean acompañados durante este tiempo y puedan sentir el abrazo de su iglesia que les acompaña allá. También para que nuestra salud pueda estar bien, para que se den toda la parte financiera que de pronto para algunos hace falta, que termine de proporcionar también el Señor. Que hayan todas las puertas, porque ese es el trabajo del Señor. Nosotros nos estamos uniendo a lo que Dios ya programó y a lo que Él ya está haciendo, su propósito con nuestro mundo y con las personas que van a conocerle. Muchas gracias. Sí, bueno, queremos agradecer, hermanos, por las donaciones que nos han llegado. Hasta ahorita todavía hay gente, digamos, hermanos, trayendo cosas, y en esta semana enviamos 17 bultos, digamos, llenos de ropa, digamos, cosas para los niños, cosas para la iglesia, equipos para la casa que se está equipando. Entonces estamos muy agradecidos con eso y sabemos, como siempre decimos, pero vale la pena recordarlo, nosotros somos como los elegidos esta vez, pero la misión es de toda la iglesia y ustedes se pueden unir así como se han unido, digamos, donando cosas, pero en estos días especialmente orando por nosotros, y agradecemos eso. Y bueno, también queremos aprovechar la oportunidad para contarles que en el mes de agosto, ustedes saben, tenemos la Semana Misionera. La Semana Misionera es este evento donde vienen los hermanos que nosotros vamos a servir. Es decir, vienen los hermanos de Buenaventura, de Palenque, de Limones, de La Guajira, del Chocó, de Venezuela, de muchos lugares. Y queremos que desde ahora ustedes estén apartando estos 2 días, 29 de agosto y 30 de agosto, para venir aquí por la noche a escuchar cómo Dios está haciendo obras especiales alrededor de Colombia y en otros lugares del mundo. Entonces, cordialmente invitados. Si quieren unirse de alguna manera a la Semana Misionera, afuera, al final del servicio, van a ver algunas personas con esta camiseta negra dando información de cómo poder unirse, digamos, hospedando a personas, ayudando económicamente, orando por el evento. Entonces, desde ahora, muchas gracias y los invitamos a participar. Bueno, pues extiendan sus manos aquí a este grupito de hermanos que va a salir esta semana. Ellos van a salir el próximo domingo en la madrugada, entonces estemos orando por ellos y recordando estos motivos de petición que nos han compartido aquí con nosotros. Bueno, oremos. Padre, gracias por la iglesia. Como cantábamos hace un momento, es por el poder de tu Espíritu Santo que la iglesia puede moverse y movilizarse para lo que tú estás haciendo. Y que también, Señor, tú permites que personas de entre nosotros puedan salir para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Señor, esta es tu iglesia. Nosotros reconocemos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, pero confiamos en el Dios al que le pertenece todas las cosas, y rogamos en el nombre de Jesús que tú lleves con bien a nuestros hermanos, por favor. Aquí están estas peticiones que Adriana nos ha compartido, las ponemos delante de ti, te pedimos que tú les uses como instrumentos para llevar la palabra, el Evangelio, para cada conversación, cada momento de compartir, sea una oportunidad, sea un escenario para que la palabra tuya y el Evangelio corra, Señor. Guarda su salud, permíteles ir con bien y regresar con bien, y que todo lo que han preparado y lo que están pensando para hacer, tú lo multipliques, tú lo bendigas en gran manera. Que también nosotros como iglesia, que les vemos partir y que hoy oramos por ellos, los tengamos presentes en nuestras oraciones los próximos días que vienen, Señor, recordando que esta no es la misión apenas de unos cuantos, que esta es la misión de todos nosotros, y que tú nos llamas de diferentes formas y de diferentes maneras, aportamos y nos unimos, pero que así confesamos que somos una misma iglesia y que todos nosotros somos llamados por ti para la gran comisión de llevar el Evangelio. Padre, bendice a los hermanos, Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias. Bueno, preparémonos para nuestro tiempo de ofrendas y diezmos. Aquí en pantalla ustedes van a tener el QR si quieren hacerlo de manera virtual, pero también si necesitan un sobre, por favor levanten su mano y los facilitadores
le harán llegar uno para que lo puedas hacer. Este es el momento de agradecer al Señor, es el momento de decir gracias, Dios, por lo que has hecho, por tu fidelidad y por tu bondad con nosotros durante estos días, esta semana, cómo el Señor ha sido fiel, cómo Él ha sido bueno. Entonces, bueno, cantemos al Señor mientras ofrendamos y diezmamos para la gloria de nuestro Dios. Tus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Señor, gracias por tu provisión a cada una de nuestras familias, casas. Queremos agradecerte por la salud que nos das para trabajar, por las maneras que tú usas para poner siempre el pan sobre la mesa y proveer para cada una de nuestras necesidades. Quizá para algunos esta semana ha sido una semana difícil, quizá de escasez, quizá de afanes en la parte económica. Y oramos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, que tú les sigas dando el ánimo y la confianza en ti. Ayúdanos, Señor, para seguir así, creyendo que tú eres nuestro Dios, que provees para cada una de nuestras necesidades. Bendito Señor, usa estos recursos también para todo lo que requiere el avance de tu obra, para la iglesia y todos los propósitos que ella tiene conforme a tu palabra. Señor, guía a este comité administrativo, dales sabiduría, Señor, y ayúdanos a dar siempre con corazones alegres, con gozo en el corazón, siempre, Señor, como una respuesta a lo que tú haces por nosotros. Así que, Señor, aquí está esto delante de ti y queremos agradecerte por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, los niños pueden salir por favor a su reunión o a sus clases de Redil Junior, también los bachilleres. Si aquí hay chicos que estén en la edad de bachillerato, adolescentes, por favor vayan también a su tiempo de clases. Ahí están los maestros esperándoles. Y aprovechemos para ponernos en pie, pongámonos en pie, hermanos, y saludémonos unos a otros. Bueno, sean todos bienvenidos esta mañana a la primera celebración dominical. Si tú estás aquí por primera vez con nosotros, queremos darte un saludo especial. Nos alegra inmensamente que estés con nosotros. Vamos a pedirte al final de esta celebración que nos regales unos cortos minuticos para darte un regalito y contarte un poco más de la iglesia. Así que por favor, si estás visitándonos hoy, estés muy atento a la indicación una vez finalice este servicio, esta celebración. Bien, vamos a ir a nuestro catecismo que estamos leyendo cada semana. Recuerden que todos los domingos leemos 2 preguntitas del catecismo que nos ayuda mucho a profundizar en la escritura. Recuerden que este catecismo, si bien es escrito por hombres en diferentes momentos de la historia, producto también de diferentes propósitos, muchos de ellos de defender la fe y de afirmar lo que creemos, pues surgen de la escritura, ¿cierto?
Entonces nos ayuda mucho como a tener claridad en algunos temas. Y por estos días hemos estado hablando sobre los 10 mandamientos. Así que en la pregunta que nos corresponde hoy, que es la pregunta número 75 y 76, se nos va a hablar del séptimo mandamiento. Así que la pregunta 75 dice así, recuerden que yo leo la pregunta y todos leemos la respuesta. Entonces, pregunta 75, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Respondemos todos. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Y la 76 nos dice, ¿qué se demanda en el séptimo mandamiento? Respondemos juntos. El séptimo mandamiento demanda la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo en el corazón, el habla y la conducta. Digamos que uno ahí puede ver cómo el Señor Jesús nos ayuda a entender más también estos mandamientos. Y ahí están las citas bíblicas pues que siempre soportan o apoyan estas preguntas y estas respuestas. Entonces recordarles también que los martes y jueves estamos en devocional en casa yendo por estas preguntas que varios hermanos ancianos nos ayudan a entender mejor. Bueno, estos anuncios muy corticos en la mañana de hoy, antes de nuestra predicación. Lo primero, recordarles que este próximo miércoles, que es 17 de julio, damos inicio a nuestra Academia Bíblica. Y especialmente este mensaje, para los que no se han inscrito todavía. Uno sabe que a veces en semana es un poco difícil por diferentes temas, ¿cierto? De transporte, de casa, de trabajo. Pero queremos seguir animándoles, hermanos, a hacer un esfuerzo, a considerar participar. Todavía nos quedan algunos cupos en estas clases. Así que bienvenidos. Ahí están estos 4 cursos: Teología Bíblica del Matrimonio, Teología Reformada, Eclesiología y Cosmovisión Cristiana. Si tú quieres saber un poco más de qué significa eso, cómo puedes inscribirte, acércate a InfoRedir al finalizar para que allí puedas despejar dudas y también puedas inscribirte. Los que ya están inscritos les esperamos el miércoles desde las 6:45. Estaremos aquí dando inicio a nuestra Academia Bíblica. Y el segundo anuncio para esta mañana es a todos aquellos que han visitado nuestra iglesia o que están congregándose con nosotros en los últimos 3 meses. Si ese es tu caso, hay una reunión que nosotros tenemos porque nos parece muy importante que ustedes puedan conocer un poco mejor de dónde o en qué consiste la iglesia que ustedes se están reuniendo, congregándose. Entonces, el 28 de julio, que es un domingo, a las 11 de la mañana tendremos esta reunión que llamamos reunión de bienvenida y queremos contarles más de la iglesia, queremos conocerlos un poquito más, ayudarles también en el proceso de transición para muchos de ustedes. Así que quisiéramos pedirles que nos den esa oportunidad de recibirlos, de atenderlos mejor y de conocerlos un poco más. Así que si ese es tu caso, inscríbete, por favor. Por temas de logística requerimos que se puedan inscribir, así que háganlo al finalizar aquí en la mesita que dice InfoRedir. Ustedes pueden ahí inscribirse y separar ese día, el 28 de julio, a las 11 de la mañana. Bueno, hasta ahí nuestros anuncios del día de hoy. Quiero invitar por acá al pastor Efraín, que nos trae pues otro anunciecito más antes de la prédica. Entonces, pastor Efraín. Bueno, ¿cómo están? Hermanos, ¿cómo están ustedes? Díganme la verdad, ¿ustedes cómo se sienten para ese partido de hoy? Ustedes han entrenado. Tengan cuidado los que tienen alguna condición de salud, un corazón un poco susceptible a muchas emociones fuertes. Les recomendamos tener precauciones especiales hoy a las 7. Bueno, hace muchos años no estábamos en una final. Bueno, antes de la predicación quiero hacerles una invitación. ¿Ustedes qué van a hacer este sábado que es festivo? El sábado próximo es 20 de julio, es una de nuestras fiestas patrias. El 20 de julio, ¿saben qué pasó el 20 de julio, verdad? Bueno, eso es historia de Colombia. El 20 de julio, cada año estamos haciendo un evento para los jóvenes de la ciudad. Lo impulsamos mucho desde algunos de los rediles, algunos de los pastores y servidores de los rediles. Es como algo similar a Muestra Cristo, pero un poco más local
y es para jóvenes especialmente. Entonces nosotros queremos invitarlos para que ustedes participen este sábado 20 de julio en este encuentro que se llama Renueva tu Mente. ¿Me puedes poner uno donde está, el slide donde está un QR para que tomen una foto y se la envíen a alguien? Este evento es para jóvenes, pero no es para jóvenes de la iglesia solamente, es para amigos, vecinos, compañeros del colegio, de la universidad, y nos encantaría que si usted toma una foto ahí, a ese QR, usted lo puede enviar y la persona lee el QR y ahí se inscribe. Es así de fácil, es un evento gratis, es para jóvenes y es acerca de cosmovisión cristiana, bíblica, de entender la vida a partir de la palabra del Señor, como una propuesta también entre las ofertas culturales del momento, de la vida. Así es que ustedes hacen gran trabajo misioneros y invitan a sus familiares jóvenes o le envían su código de inscripción a un joven, no importa que sea el peor pecador que conozcas, aún también para él es. Bueno, hasta ahí pues está este anuncio. Vamos a nuestra predicación. Estamos en el libro de Gálatas, en una serie que hemos empezado hace 8 días, que se llama Evangelio Verdadero. Y hoy vamos a tener la segunda parte de esta serie. Entonces yo les pido que vamos de una vez a la palabra del Señor, libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 11 hasta el 24. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24, leemos juntos la palabra del Señor. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Oremos. Señor, qué privilegiados somos al acercarnos a tu palabra. Y qué privilegiados somos al poder escuchar cómo tu palabra, que es poderosa, que es viva y es eficaz, tiene algo fresco para nosotros hoy. Te pedimos al acercarnos a ella, que en tu misericordia nos hables de nuevo, quizá para recordarnos cosas que ya sabemos o cosas que habíamos olvidado, quizá para alentarnos hoy con ella, tal vez para una exhortación en nuestro corazón o para traer consuelo en las tristezas que traemos toda esta semana. Señor, pero esta es tu palabra. Quizá para muchos de nosotros esta palabra viene como un llamado de nuevo a la fe y al arrepentimiento hoy.
Te pedimos, Señor, que tu palabra venga con poder y autoridad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ustedes ya saben acerca de la serie. El libro de Gálatas es tan precioso. En estos 6 capítulos que tiene el libro de Gálatas está expresado el Evangelio de la gracia. Y hemos hecho unas divisioncitas a los 6 capítulos, como que en los primeros capítulos se habla que el Evangelio, Pablo es como en los primeros 2 capítulos hay mucha biografía, como lo estamos viendo aquí, parte de biografía como de que el Evangelio es protegido y el testimonio de los que están aquí cuenta en esta decisión de anunciar cómo es el Evangelio, está protegido acá. Y en el segundo bloquecito, los capítulos 3 y 4, el Evangelio está siendo proclamado, está siendo anunciado. Aquí es este anuncio. Y en los capítulos 5 y 6, lo vamos a ver al final de la serie, es que hay muchas cosas prácticas acerca del Evangelio. El Evangelio es practicado. Bueno, entonces aquí estamos con este texto de Gálatas 1, 11 al 24. Esta es la palabra que tenemos. La palabra es la revelación. La revelación. Vamos a ver si tenemos el slide aquí. La revelación. Mire, por favor, esa es una palabra un poquito rara, ¿cierto? Esa es de las palabras que solo se escuchan en la iglesia. La revelación. Bueno, nosotros usamos la palabra revelación en algunas cosas. No es muy común, pero por ejemplo he escuchado que ahora se usa cuando las parejas van a tener un bebé y hacen todo un acontecimiento, un evento para revelar el sexo del bebé. Entonces es todo un momento para decir que es un varón o una nena, ¿cierto? También yo me acuerdo cuando era chiquito que a la escuela campesina iban de unas campañas de los cepillos Colgate y le ponían a uno un líquido, disque líquido revelador. Ustedes no sé si les pasó también. Entonces le decían, abra la boca y le ponían ese líquido y decían, vea, ahí se ve la placa bacteriana. Usted tiene que salir corriendo ya mismo a la odontología. Sobre todo era para que empiece a lavarse bien los dientes. Y bueno, yo no sé, los que son más viejitos tal vez recuerdan el tema de cuando se revelaba un rollo. ¿Sí se acuerdan? Eso era carísimo, las fotos. Había rollos de 18, de 36 fotos. Y tener una foto era una cosa de lujo, mejor dicho. Yo no sé si escucharon una historia de esas, de cuando existían esas casas donde hacían ese trabajo de las fotos. Que un señor entró muy apurado a una casa de esas, a una tienda de esas, y se sentó y empezó a contar toda su historia, su vida, los detalles, los problemas matrimoniales. Entonces la señorita que atendía y le dijo, pero señor, es que esto aquí no es un consultorio. ¿Usted por qué está diciendo todo eso? Y el señor dijo, es que afuera hay un aviso que dice, entre y revele su rollo. Ahí está. Bueno, eso es revelación. Pero en la Biblia esto es más serio. En la Biblia esto es mucho más serio. En la Biblia la revelación tiene que ver con Dios y la manera como Él se ha dado a conocer. La revelación tiene que ver con los profetas, con las profecías. De hecho, la palabra que se usa aquí para revelación tiene que ver con la palabra apocalipsis. Y también revelación aquí es inspiración. Bueno, una síntesis de lo que vamos a ver en este tiempito de la predicación y que cómo vemos este bloquecito de estos 13 versículos. El testimonio del apóstol Pablo aquí, en esta porción, ilustra el evangelio verdadero. Que Dios, tengan en cuenta estas 3 cosas de las que vamos a hablar. Lo apartó desde antes de nacer. Lo llamó y se le reveló en Jesucristo para que Él lo anunciara. La respuesta del apóstol se resume en esto: fe, arrepentimiento y sumisión a la voluntad de su Salvador.
Esto es. Así es que en este texto miraremos cómo es el verdadero evangelio de la gracia de Dios ilustrado por Pablo. Tengan en cuenta, por favor, estas tres cosas que vamos a hablar. Dios aparta, Dios llama y Dios se revela. Y el pecador responde en fe y arrepentimiento. Esto es lo que pasó con Pablo. Mire cómo está de sencillito, hasta lo pueden aprender. Dios aparta, llama y se revela, se da a conocer. Y el pecador responde en fe y en arrepentimiento ante la iniciativa de Dios. Por eso decimos que es tan precioso el evangelio, que no es que nosotros iniciamos esto, sino que Dios lo ha iniciado. Bueno, aquí vamos. Primer punto. Dios aparta. Mírelo por favor en el versículo 15, lo que está relatando Pablo aquí. Cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Este es el mensaje consistente del evangelio, mis hermanos. La idea de que Dios llama, de que Dios aparta a uno, aparta a alguien, no surge aquí en el Nuevo Testamento ni surge aquí con Pablo. El profeta Jeremías en el año 627 a.C. describe así la palabra del Señor que le vino a él. Jeremías 1, versículos 4 y 5. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Miren pues. Pero algunos dicen, pero es que a Pablo y a Jeremías eran tremendos personajes. Es que el Señor los había llamado para cosas extraordinarias, para cosas del otro mundo. Por eso los apartó de esa manera tan extraordinaria. Pero esto es la doctrina de la elección que Dios hace de personas para la salvación. Uno de los textos más claros está en la carta que el propio Pablo le envía a la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Esto está en Efesios 1, versículos 1 hasta el 24. Está larguito y no lo vamos a leer todo, pero miren esto de que Dios aparta. Versículos 5 y 6 de Efesios 1. Dice Pablo en la carta a los Efesios: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos ha favorecido en el amado. Esto es, el evangelio se trata de que antes de que nosotros escojamos a Dios, Él nos escoge a nosotros. Así dice 1 Juan 4:19, tan sencillito, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo escogemos porque Él abrió nuestros ojos para ver su belleza, dice Arcis Sproul. La doctrina de la elección es preciosa, pero la doctrina de la elección es difícil para algunos y rechazada por muchos. Porque al lado de la elección, de esto de que Dios aparta, está casi siempre su apellido. El apellido de la elección es incondicional. Elección incondicional. Y la elección incondicional está en estrecha relación con la gracia. Es elección, es incondicional y es por gracia. Y la elección incondicional, y lo que la hace necesaria es lo que hay antes de la elección incondicional. Los que han explicado esto del tulip, también antes de la elección incondicional, señalan la corrupción total. La corrupción total. Es decir, ya que el hombre está muerto, ya que las personas están muertas, separadas de Dios por sus pecados, no pueden por sí mismos buscar a Dios, no quieren buscar a Dios, no anhelan, no hay un deseo en su corazón por Dios.
esto hace que sea Dios el que los llama a la vida, como a Lázaro los llama, los trae, y entonces ahí la cosa empieza a funcionar. El iniciador de esto es el Señor. Sobre la gracia, dicho sea de paso, lo que hace difícil la gracia, porque mire, parece increíble, pero hay personas que les choca la gracia. Sí, parece increíble, pero hay personas a quienes les choca la gracia bastante. Yo creo que es porque la gracia les quita el control. La gracia nos quita el control. Es más cómodo para nosotros compensar la falta con los propios recursos que escuchar decir, en Jesús Dios pagó el alto precio que merecen tus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida, dice Romanos 6:23. La gracia es difícil de asimilar para algunos, es difícil de recibir, de aceptar también porque en el sistema legal el que la hace, la paga y nosotros traemos eso en nuestra mente. ¿Cómo puede ser posible que yo que he pecado no tenga que pagar? ¿Cómo puede ser posible que yo que he ofendido tan tremendamente a Dios no tenga que traer una ofrendita especial? No tenga que pagar una penitencia o ir a un viaje misionero para compensar la falta de mi corazón. La gracia es difícil porque nos quita el control. Eso de que otro pagó, esa es la noticia del Evangelio, que otro pagó y que por amor y entrega a ese que pagó uno resuelve no vivir en el pecado. Bueno, eso es básico. Bueno, un par de cosas más sobre la doctrina de la elección. A algunos le cuesta la doctrina de la elección porque consideran que en esto Dios es injusto. ¿Cómo puede ser posible que Dios salve solo a algunos? Sin embargo, la teología muestra que todo aquel que es condenado por sus pecados lo es justamente. Hermanos queridos, en la condenación eterna no habrá ninguno que esté allá sin que lo merezca. ¿Sí comprenden? Esto es justo. La cosa más importante que nosotros deberíamos pensar es no por qué algunos no, sino por qué yo sí. Señor, ¿cómo es que me has salvado a mí? Señor, ¿cómo es que me has rescatado a mí? Los salvos por la gracia de Dios, acorde a este evangelio, hemos de decir con asombro, me salvaste a mí. Mira, si tú te miras para adentro, tendrás que decir, yo no merecía la salvación, porque tú te conoces, porque yo conozco mis pecados. Nosotros, frente a la doctrina de la elección, en lugar de estar preguntándonos, ¿por qué no a todos? Deberíamos hacernos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cómo es que me salvaste a mí? ¿Cómo es que me has traído a la fe? ¿Cómo es que me has abierto los ojos de la fe y del entendimiento? Me salvaste a mí. Y esto explica por qué el creyente debe vivir en permanente humillación, adoración, contemplación ante su Salvador. Esto es, hermanos, si nosotros estamos creciendo, aunque sea despacio, en dimensionar el hecho de que Cristo nos salvó, nos llamó, está haciendo una obra en nosotros, nosotros deberíamos responder en permanente humillación y adoración a aquel que hizo esto por nosotros. Bueno, voy ya en el segundo punto, vean cómo voy de rápido. Segundo punto, también está en el versículo 15.
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Miren que enseguida de esto de estar apartado, dice, apartado desde el vientre de mi madre, me llamó. Entonces la segunda cosa que vamos a mirar un poco acá es que Dios llama. A menudo el llamado y la revelación de Dios ocurren a la vez, pero no siempre es así. Efesios 1:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo creo que este llamado de Dios va también con una doctrina histórica, que es la doctrina de la gracia irresistible. Con el llamado surgen preguntas. ¿Cómo llama Dios y a quiénes llama? Uno puede colgar esta llamada, como cuando lo llaman del banco a uno de la tarjeta de crédito, que le dicen, por su buen, excelente manejo financiero le tenemos un crédito preaprobado. Y uno dice, pero yo no quiero. Entonces uno cuelga esa llamada, rapidito. A veces muy grosero, la verdad, hay que confesarlo. ¿Cómo es este llamado que Dios hace si uno se puede salir de esto fácilmente? ¿Cómo es este llamado? ¿Qué es lo que pasa con este llamado? ¿A quiénes? ¿Cómo es que el Señor lo hace? Este llamado se conoce también como el llamado eficaz. Voy a explicar unas cosas de la teología sobre este llamado. Espero que ustedes me sigan aquí el hilo. En teología se habla del llamado externo y el llamado interno. Algunos teólogos como Darren Miller y otros han hablado de el llamado externo, que es un llamado creacional. Es decir, toda la creación, todos los hombres y mujeres creados, tenemos un llamado a cultivar la tierra, a producir, a servir, a trabajar con los dones que nos ha entregado, en los puestos que nos ha entregado, en los lugares, en la educación, en los lugares de servicio, en la casa, en las empresas, que esto es un llamado creacional, un mandato creacional que es para todos. Así es que nadie se puede escapar de este llamado, incluso los que son incrédulos o los que han rechazado todo lo que tenga que ver con la fe cristiana, también tienen este llamado. Es un llamado así, un llamado externo, un llamado común. Mandato creacional. Dice que toda persona está llamada a esto. Y esto se da por la revelación general de Dios, porque Dios se ha dado a conocer en la creación, y esto también se relaciona con la gracia común, lo que el Señor ha expresado y ha mostrado desde la creación. Pero el segundo llamado se conoce como el llamado interno. Y quiero aclarar que no necesariamente es un llamado al ministerio, a ser un pastor o un misionero a tiempo completo, no necesariamente, aunque a veces sí. Por cierto, si el Señor te llama a ser un pastor o un misionero, escucha ese llamado. Pero este llamado interno no necesariamente se refiere a dedicarse al tiempo completo del ministerio. Miren lo que le ocurrió en este llamado a Pablo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo vino para regenerar su alma, rompiendo el yugo del pecado y del mal. Este llamado particular, interno, abre los ojos al entendimiento. Este llamado no se puede resistir. Esto es una cosa extraordinaria, este llamado del Señor. En la Biblia habla de estos dos llamados. Yo les voy a dejar aquí nada más para que ustedes sigan estudiando en su casa las referencias. En Mateo 22:14 Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este es el llamado general, pero pocos los escogidos. Hay unos que el Señor llama con un llamado más particular.
Pero miren la otra ilustración. Miren Hechos 16, versículos 13 y 14. Allá estaban Hechos, esta iglesia que se está conformando, y está este relato. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y miren esto, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Cómo les parece esto? Había otras personas ahí oyendo, había muchas otras mujeres. La predicación era para todos. Pero hay una señal aquí, que a una persona en particular, Dios, el Señor, le abre el corazón y el entendimiento. ¿Cómo les parece esto? Que un día se tengan que decir eso de nosotros. El Señor me abrió el entendimiento. Yo escuché la predicación y el Señor me abrió el entendimiento. Yo abrí la Biblia y el Señor abrió mi corazón para ella. Desde la parte práctica, yo siempre me pregunto por qué a algunas personas como que el evangelio les resbala. Porque algunas personas tienen en su Biblia en la biblioteca y decora hermoso, incluso abierta en la sala. Pero como que no pasa nada. Incluso se pueden saber muchas cosas de la Biblia, recitar grandes porciones, pero como que no pasa nada. Por cierto, hay que memorizarse la Biblia. Es más probable que pase algo cuando uno se la ha memorizado. Hermanos, de repente alguien ve. De repente alguien abre la Biblia y el Señor se le revela ahí. En una predicación, en una oración, en una conversación, en un testimonio, en leer la palabra, en una oración, el Señor quita una venda de los ojos y podemos verlo, Este es un tremendo milagro del Señor, porque el problema es que Pablo le dice a los corintios que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Así es que esto es algo que el Señor produce, el Señor que aparta, es el Señor que llama y el Señor que abre los ojos para que nosotros veamos mejor este evangelio. Dios llama a la luz, Dios llama a la vida. Dios llama a estos. Hermanos, déjenme decir esto tan sencillito. Piense que este mismo Dios que se le aparece a Pablo y lo llama y hace todo esto con él, no es el mismo Dios al que le hemos venido a cantar esta mañana. No es el mismo Dios que habita en majestad, que habita en gloria, que gobierna sobre nosotros, que está aquí manifestándose. Hermanos, con razón dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto es que el Señor está llamando. Piensa si algunas cosas que están pasando en tu vida no corresponden a que el Señor de verdad te está llamando. Piensa si algunos sucesos, algunas conversaciones, algunos hechos en tu vida, algunas cosas que están pasando, ¿no será que el Señor de verdad te está llamando? Que puedas dar un paso adelante para convertirte en un verdadero hijo de Dios, en una persona realmente tocada y transformada por la palabra del Señor. Que pasamos de ser consumidores de fe a hijos de Dios que viven, que aman, que se gozan en Él. Bueno, el tercer punto, para que vean cómo voy de rápido. Tercer puntico, ¿cuál era el tercer puntico? Dios se revela.
¡Ay, qué belleza! La revelación está en 2 versículos aquí. Parece que es especial el tema de cómo Dios se revela. En el versículo 12 dice Pablo que él, pues no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Está hablando del evangelio que está predicándoles. Y en el 16 dice que tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Esto de revelación es, como dije, la palabra en griego es apocalipseos y se usa también, es la misma palabra que está en Mateo 16, 17 cuando Pedro hace la confesión, la famosa confesión que Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro llegó a esta definición, a esta conclusión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto te llegó por una revelación del Padre. Esto te llegó por una revelación, por una acción divina. Yo creo, hermanos, francamente, que nosotros todos necesitamos experimentar esta revelación de Dios. Hermanos, yo sé que nosotros quisiéramos, aunque nos dé un poquito de susto, que el Señor se nos revelara como a Pablo. Yo creo que esto debió haber sido muy asustador para Pablo, ¿no les parece? Que esa luz resplandeciente que cayó, no podía ver y estaba así como oído y luego escucha la voz. Yo no sé si algunos de nosotros esperamos revelaciones así de Dios. Yo creo que sí. Algunos dicen: cuando Dios se me revele ahí sí. Ahí sí yo voy a ser un verdadero cristiano. Porque así cualquiera cambia después de una revelación de esas. Pero tengan en cuenta, mis hermanos, esto. La teología ha afirmado con insistencia que Dios se ha revelado de 3 maneras. Que se ha revelado por medio de la creación. Dice Romanos 1:20 que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces Dios se ha dado a conocer por medio de la creación. La creación misma es un mensaje, es un anuncio, el diseño inteligente, la creación, cómo funciona cada partecita de la creación. Y bueno, eso es larga la lista de la creación y cómo funciona, cómo hay un anuncio de un creador. Pero también que Dios se ha revelado en Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la revelación de este evangelio, es que el evangelio verdadero, Pablo lo comunica, lo explica, dice, es que yo vi a Cristo. Yo vi a Cristo. Dios le plació revelar, mostrar a su Hijo Jesucristo en mí. Ahora, uno debería considerar esto, en esta revelación, ver a Cristo. Que yo pueda ver a Cristo. Tan sencillo. Bueno, Colosenses 1:15 está el texto quizá más claro, donde Pablo habla de Cristo y cómo Él es la revelación de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él, por Él existen todas las cosas. Esto es. Bueno, aquí hay que hacer una advertencia. El riesgo de un falso evangelio es que la persona puede pasar su vida sin cambios profundos, conformándose con la estética, sin arrepentimiento genuino y fe verdadera. Hermanos, esto es una tragedia, de verdad. Uno se puede pasar toda la vida yendo a las iglesias, a muchas iglesias, la que esté más chévere.
Porque hay iglesias que tienen cierta moda, ¿no? Ah, ya la música es muy chévere. O es muy juvenil. O allá predican, bueno, uy, siempre recuerdo predicaciones. Hermanos, todos corremos el riesgo de pasar nuestros días, nuestros años, nuestras décadas, nuestra vida, conformados con una estética de la fe, con una cosa externa, bonita, que luce bien, que es cómoda, que es chévere. Hermano, cuando Dios se le revela a uno, cuando Dios se le revela a uno, hermanos, amigos queridos, cuando Dios se le revela la vida de uno, nada es igual. Y yo les digo, hermanos queridos, amigos, anhela eso, ora por eso, ruega por eso y si quieres llora por eso hasta que veas a Cristo cara a cara revelado en tu vida. Para que el Evangelio pase de ser conocimiento, sabiduría en la mente y se convierta en una experiencia viva en ti. Cuando sepas que esas cicatrices de la cruz, de Jesús allí en esa cruz, tenían tu nombre. Era por ti, era para darte vida nueva, era para que tú camines, para que tengas gozo y esperanza. Este es el Evangelio que ha de revelarse, este es el Evangelio que se le reveló a Pablo y que el Señor quiere que nosotros veamos. Hasta que veamos de frente a este Dios suficiente para nuestra alma. Ver a Cristo, ver a Cristo. Este es el sentido para el alma. En el día a día. Este es el evangelio del que Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este es el evangelio y este es el Dios de quien Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Este es el evangelio del que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Hermanos, cuando uno logra ver así este evangelio y a Cristo, yo te quiero decir, hermano, esas cosas que te preocupan resultan pequeñitas. Esas cosas que tú sueñas resultan pequeñitas. Esas cosas que te han atascado en tu vida resultan pequeñitas. Porque logramos ver a este Dios grande y glorioso. Porque vemos a este Dios más cara a cara, más de frente, más obrando permanentemente en nuestra vida. Bueno, tal vez ustedes dicen, objeción. Dios aparta, llama y se revela solo a personas con ciertas características especiales. Tal vez a personas de renombre, a personas importantes, a los pastores, a los apóstoles o a los profetas. Tal vez a las personas buena gente, tal vez a las personas piadosas, pero no a personas como yo. Yo que tengo este pasado, yo que he vivido así, es que usted no se imagina las cosas que yo he hecho. Yo que tengo estos secretos, es que si usted me conociera, ¿saben cómo se veía Pablo? 1 Corintios 15, 8, 9, hay un poquito de relato de cómo se veía Pablo. Él está hablando de Jesús, cómo se manifestó. Y está diciendo que el Señor se apareció y transformó y cambió gente. Y dice esta cita, 1 Corintios 15, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. En otra versión dice como un abortivo. Se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no sé si usted se siente más malo que Pablo,
Porque nosotros cuando vemos al apóstol Pablo, vemos al apóstol que escribió 13 cartas, más de la mitad del Nuevo Testamento, entonces decimos, no, pero deberíamos verlo también así. Si el Señor hizo eso con Pablo, ¿puede hacer algo conmigo? Si el Señor cambió así a Pablo, si el Señor lo apartó, lo llamó y se le reveló así y lo hizo así, ¿será que le cuesta? ¿Será que le cuesta verte a ti, ver tu corazón, ver tu condición, ver la realidad de tu alma? ¿Será que hay algo difícil para Él? Los apartados, los llamados, a quienes Él se le revela, es a los indignos, es a estos bienaventurados de los que habla Mateo en el Sermón del Monte, Mateo 5. Los bienaventurados del reino de Dios son los que reconocen su bancarrota espiritual. Hermanos queridos y amigos, déjenme hablarles pues así más de cerca. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a veces yo me miro al espejo y yo me siento como una causa perdida. Yo generalmente no me veo como un pueblo especial. Quizá tú te ves en las luchas como que esto será imposible. Quizá tu pasado y tu presente son abrumadores. Quizás tú, mi querido hermano, es de las personas que ve a la iglesia y el culto como una especie de entretención para calmar un poco el alma cada domingo, un poco de espiritualidad para mitigar las cargas del alma. Una tradición porque en la mañana hay que ir al culto y bueno, los de la América en la tarde. Quizá tú has caído en las estrategias de minimizar el pecado. En el librito de vida centrada en el Evangelio dice que nosotros minimizamos el pecado poniéndonos a la defensiva, fingiendo, escondiéndonos, exagerando alguna virtud, echándole la culpa a los demás o restándole importancia a las cosas, diciendo, eso no es nada. Hermanos queridos, cuarta y última cosa de este sermón. Después de que Dios aparta, después de que Dios llama y después de que Dios se muestra, lo que ocurre es nuestra respuesta. Y nuestra respuesta sencilla, está sencillamente explicada aquí, es arrepentimiento y fe. ¿Pero arrepentimiento de qué? Dice uno. Nosotros vemos pocas cosas para arrepentirnos, es porque nos vemos muy buena gente. Entonces uno dice, ¿de qué se va a arrepentir cuando es tan buena gente? Antes Dios debería pedirme perdón. Hermanos, franca y amorosamente, algo en la fe cristiana anda mal cuando uno no logra verse como pecador. Algo está funcionando mal. Algo no está funcionando cuando uno no logra verse como un pecador. Cuando uno no logra ver las formas en las que ha ofendido al Dios Santo cada día, con palabras, con acciones, con pensamientos y con omisiones, porque Él nos ha dicho muchas cosas que no hacemos. Hermanos queridos, algo anda mal si cuando te escaneas, no ves pecado. Y hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad.
cuando uno no logra ver las formas en las que ha ofendido a Dios, al Dios Santo. Un problema adicional cuando uno no lo ve o ve pequeño el pecado es que si no se ve pecado o si se ve muy pequeño el pecado, entonces ¿para qué arrepentimiento? Y si acaso hay pequeños pecados, eso se puede resolver fácilmente. Lo que le sigue a esto es la tristeza. Entonces, ¿Cristo para qué? ¿Cristo para qué? Si los pecados los puede resolver uno, ¿para qué Cristo? Si no ve pecados, ¿para qué Cristo? Hermanos queridos, esto no es el evangelio verdadero. Si tú te escaneas y no logras ver dentro de ti la manera como has pecado delante de Dios, yo te digo, estás en riesgo. Quizá has creído un evangelio que no es. El verdadero evangelio es la revelación de Jesucristo y nuestra respuesta en arrepentimiento y fe. De hecho, la fe y el arrepentimiento se convierten en inequívocas señales del evangelio en la propia vida. Inequívocas señales del evangelio en la propia vida. Ahí tienen ustedes los que quieren tener una cosa más práctica para ver un verdadero cristiano, alguien que está practicando y viviendo el verdadero evangelio. Hay señales de fe y arrepentimiento permanente. Hay evidencias de fe y de arrepentimiento permanentemente. Mira hacia su corazón. Mira al Dios Santo. Y lo ve glorioso, precioso, y se mira a Él y se ve frágil y necesitado. Esto es. Voy a terminar con esto. No sé si me lograron poner esto que quería que estuviera aquí en la pantalla. Este es de un textico que se llama Las salvaciones del Señor. Este resumencito de la fe salvadora. La fe salvadora es una confianza personal en Cristo como aquel que asegura tanto el perdón total de nuestros pecados como la vida eterna. Ya que la fe es convertirse a Cristo, implica el arrepentimiento, que es convertirse del pecado. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por el pecado, sino renunciar activamente a él. Es un compromiso de corazón para buscar la justicia. Sin arrepentimiento y fe en Cristo no hay salvación. Por lo tanto, Cristo es el único Señor y Salvador. Nuestra esperanza de vida eterna no puede basarse en nadie más. Estas son cosas que ustedes ya saben y han escuchado, pero ténganlas ahí, ténganlas ahí. Entonces cierro con esto. Dios aparta, Dios llama, Dios se revela y regenera. Y el pecador responde en fe y en arrepentimiento constante. Hermanos, y es aquí donde opera la iglesia y todos los medios de gracia. Es en esta cancha de juego donde opera la iglesia con todo lo que tiene la iglesia y los demás medios de gracia. La palabra, la oración. Hermano, ¿cómo quisiera responder tú a este mensaje? ¿Piensas que el Señor te está llamando? ¿El Señor te está mostrando algo más de Él? Tú puedes verte hacia adentro y responder esas preguntas de manera personal. Pero yo te animo a que no te quedes tranquilo si esto no está ocurriendo en tu vida, a que lo anheles. Cuando pidas por alguien, aquí tienes una manera de orar por alguien. Revélate.
esa persona que tú amas y que vive perdidamente. Señor, revélate. Ese corazón tuyo que persigue más las cosas de aquí. Señor, revélate a mí. Señor, quítame la venda de los ojos. Señor, yo he visto un poquito, yo sí he saboreado un poquito, pero yo creo que yo no estoy viendo este evangelio todavía. Esta es la gracia, la bondad, la misericordia del Señor para nosotros. Oremos. Antes de orar, te pido que ahí en quietud, en silencio, pienses cómo respondes al Señor hoy. ¿Cómo está ocurriendo este evangelio? ¿Cómo está ocurriendo este evangelio verdadero en tu propia vida? Quizá puedes ver formas en cómo el Señor te está llamando, cómo Él se está revelando y cómo debes responder. Toma un par de minuticos más para responder al Señor ahí en la meditación, en oración. Señor glorioso, yo quiero pedirte, oh Dios, en respuesta a esta palabra hoy, que a mí y a mis hermanos nos dejes ver un poco más de ti. Nos permitas ver un poco más de este glorioso, de este precioso, de este santo. Incluso, Señor, si tenemos que ver menos de nosotros. Incluso, Señor, si tenemos que hacer unas renuncias a nuestro amor desmedido a sí mismos. Incluso, Señor, si tenemos que morir un poco a nosotros. Yo te pido, Señor, que esta sea la manera como encaramos las tentaciones, las preocupaciones, los sueños. Verte mejor a ti, Señor. Verte en tu trono. Verte suficiente. Verte como el Dios que eres. Permite que nosotros podamos avanzar. Permite que nosotros, Señor, no nos quedemos tranquilos hasta que veamos algo más de la gloria tuya, Señor. No permitas que nosotros nos quedemos atascados con cosas del pasado, de lo que fuimos. Permite que podamos encarar nuestro presente y nuestro futuro a partir de verte mejor a ti, Señor. Y que aún si hay cosas que tenemos que resolver en nuestra vida, las podamos hacer.
por verte a ti, por ver algo más de tu grandeza, de tu belleza, de tu amor. Señor, no permitas que este evangelio sea solo información que habita en nuestra mente. Permite que este evangelio sea la revelación de Jesucristo vivo, resucitado, que habita en mí, que camina conmigo, cambia. Bendito sea, Señor. Señor. Glorioso seas. Hermanos, ¿qué tal si nos ponemos de pie y terminamos en adoración este día? Terminamos esta celebración adorando a nuestro Señor. Y cantemos recordando esto que el Señor está haciendo, que el Señor produce en nosotros, que nosotros respondemos, como hemos dicho, en fe y en arrepentimiento delante de Él. Sí, iglesia, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fe para acercarnos a Él cada día. Cantemos todos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo el invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Amén. Por favor, tome asiento 2 minuticos más que Sebas nos va a dar una orientación para la despedida. Amén, 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 amén. Ah, no, ya, ahora sí, amén. Bueno, pues aprovechemos para darle gracias al Señor por su palabra, por la palabra que acabamos de recibir. Aprovechemos para terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tanto la necesitábamos, Señor, como iglesia. Te damos gracias por nuestro predicador, Señor, que hoy se preparó, Señor, para entregar esta palabra. Y gracias, Señor, por todo el servicio para que esta iglesia pudiera recibir tu palabra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos muchas gracias.
en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos que están acá, mi hermana Vilma que está acá, y bueno, por acá está mi otra hermana también. Tienen unos detallitos, unos regalitos, y quisiéramos que las personas que nos acompañan por primera vez, los visitantes, alcen su mano, que acá puedan ver también a mis dos hermanas, que puedan alzar la mano por allí. Bienvenidos, bienvenida por allá atrás, bienvenido por allí. Tenemos también, por allí tenemos otra persona. Bueno, sean muy bienvenidos. Mis hermanas acá les van a entregar este detalle, y si tienen alguna inquietud sobre la iglesia u oración, que tengan necesidad de oración, ellas también van a estar dispuestas. Mi hermana María Teresa también está acá dispuesta. Entonces sean muy bienvenidos y oremos para cerrar este tiempo. Entonces, bueno, dispónganse allí para ir donde ellos. Ellas van a pasar, y bueno, pueden ir con ellas con toda tranquilidad. Vayan con ellas los hermanos que nos están visitando. Vamos a orar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Pongámonos de pie. Amado Dios, queremos darte gracias por esta palabra que acabamos de recibir. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra oración a ti podamos recordar esto tan hermoso. Señor, revélate. Quita la venda de mis ojos. Queremos conocer más de ti. Que a través de la semana, del corre-corre, de las ocupaciones, de las tristezas, de las alegrías, aún del partido, podamos decir: Señor, revélate. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que aparta, que llama, que se revela. Y ayúdanos a nosotros, Señor, en esa respuesta cada día de arrepentimiento y fe. Déjanos ver de ti, Señor, conocerte más. Que no se nos olvide decir cada día: Señor, revélate a nosotros. Quítanos la venda, que podamos conocer cada vez más y más de ti, para ver tu gloria, para verte a ti. Gracias, Señor, por esto que nos entregas hoy, y te pedimos que a través de nuestras oraciones podamos aplicarlo durante toda la semana, de acuerdo a las diferentes circunstancias, diciendo: Señor, revélate, revélate, y quita la venda que tenemos en nuestros ojos. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, compartamos entonces afuera en el atrio Tinto Aromática, y recuerden que tenemos nuestra tienda Yo Me Sumo, que ahí va a estar también presente. El Señor los bendiga y nos vemos dentro de 8 días con el favor de Él.